Capítulo 11 del libro La sabiduría del Eneagrama, tipo 5, el investigador, el pensador, el innovador, el especialista, el radical, el experto, el observador. El primer acto de percepción profunda consiste en quitar las etiquetas, frase de Eudora Welty. Los conceptos físicos son creaciones libres de la mente humana y no están, aunque lo parezcan, determinados exclusivamente por el mundo externo. Frase de Albert Einstein. Para ser maestro en cualquier rama del conocimiento es necesario dominar aquellas que le son contiguas y así para saber algo hay que saberlo todo. Frase de Oliver Wendell Holmes. Puesto que no podemos ser universales y saber todo lo que hay que saber de todo, deberíamos saber un poco de todo. Frase de Pascal. Elita Rizzo Huxton, identificador de tipos según actitudes, pon puntos del 1 al 5 a cada una de las afirmaciones siguientes según sean verdaderas o aplicables a ti, donde 1 es no siempre, 2 rara vez cierto, 3 algo cierto, 4 generalmente cierto, 5 muy cierto. Primero, me gusta profundizar en las cosas y estudio detenidamente los detalles hasta que lo he entendido todo lo mejor posible. 2. Soy una persona muy reservada, no dejo entrar a muchas personas en mi mundo. 3. No me siento muy importante ni poderoso, más bien pequeño e invisible. Sería un buen espía. 4. Si los demás supieran las cosas que pienso la mayor parte del tiempo creerían que estoy loco. 5. Solo teniendo la información correcta se puede tomar una decisión racional, pero claro, la mayoría de la gente no es muy racional. 6. Mi familia me encuentra algo raro o excéntrico. Ciertamente me han dicho que debo salir más. 7. Hablo bastante cuando quiero, pero la mayor parte del tiempo prefiero limitarme a observar la locura que me rodea. 8. Si hay que resolver un problema, que me dejen trabajarlo solo y saldré con la respuesta. 9. Pensándolo bien, no se puede ser más raro que aquellos que se comportan de manera normal. 10. Tiendo a tratar muchísimo en perfeccionar los proyectos en que trabajo. 11. La mayoría de las personas son increíblemente ignorantes, es asombroso que algo funcione. 12. Sé mucho sobre muchas cosas y en algunos campos me considero un experto. 13. Soy muy curioso y me gusta investigar por qué las cosas son como son. Incluso las cosas obvias no son tan obvias si se miran bien. 14. Mi mente es tan vehemente y activa que a veces me parece que está ardiendo. 15. Me concentro tanto en lo que hago que suelo no enterarme del paso del tiempo. Tipo de personalidad 5. El investigador. El miedo básico, ser impotente, inútil, incapaz, abrumado. Deseo básico, ser capaz y competente. Mensaje del super yo, vales o estás bien si eres experto en algo. El tipo cerebral, penetrante, perceptivo, innovador, reservado y aislado. Hemos llamado el investigador a este tipo de personalidad porque más que cualquiera de los demás tipos, los 5 desean descubrir por qué las cosas son como son. Desean entender por qué funciona el mundo, ya se trate de cosmos, el mundo microscópico, los reinos animal, vegetal y mineral, o el mundo interior de su imaginación. Siempre están investigando, haciendo preguntas y ahondando en las cosas. No aceptan opiniones ni doctrinas recibidas. Tras esta implacable búsqueda de conocimiento, se ocultan profundas inseguridades respecto a su capacidad para funcionar bien en el mundo. Los 5 creen que no tienen la capacidad para hacer las cosas tan bien como los demás, pero en lugar de ocuparse directamente en las actividades que podrían fortalecer su seguridad en sí mismos, retroceden en sus mentes hasta donde se sienten más capaces. Creen que desde la seguridad de sus mentes finalmente entenderán cómo se hacen las cosas para algún día volver al mundo. Dedican muchísimo tiempo a observar y a contemplar, a escuchar los sonidos del viento o de un sintonizador o a tomar apuntes sobre las actividades del hormiguero del jardín. Cuando se sumergen en sus observaciones, comienzan a interiorizar sus conocimientos y adquieren una sensación de seguridad en sí mismos. También podrían tropezarse con una nueva, interesante información o hacer combinaciones nuevas y creativas. Cuando logran verificar sus observaciones o ven que otros comprenden su trabajo, su competencia queda confirmada y se cumple su deseo básico.
Así pues, los 5 valoran muchísimo el conocimiento, el entendimiento y la percepción porque su identidad se forma en torno a generar ideas y a tener algo insólito e ingenioso que decir. Por ese motivo, no les interesa explorar lo que ya se conoce y está bien establecido. Lo que atrae su atención es lo insólito, lo no visto, lo secreto, lo oculto, lo extraño, lo fantástico, lo inaudito, lo impensable. Explorar territorio desconocido, saber algo que los demás no saben o crear algo que nadie ha experimentado jamás, les permite tener un espacio para ellos que nadie más ocupa. Creen que ensanchan ese espacio es la mejor manera de lograr la independencia y la seguridad en sí mismos. Así, por su propia seguridad y por su autoestima necesitan tener por lo menos un campo o tema en el que posean el grado de pericia que les permita sentirse capaces. Piensan, encontraré algo que sea capaz de hacer muy bien y entonces podré hacer frente a los retos de la vida, pero no ha de haber otras cosas que me distraigan o me absorban. Por lo tanto, se concentran intensamente en aquello que son capaces de dominar y de lo que puedan estar seguros. Para bien o para mal, los temas o campos que exploran no dependen de la validación social. En realidad, si los demás concuerdan con sus ideas con demasiada facilidad, temen que sus ideas sean demasiado vulgares o comunes. Esa intensa concentración los puede conducir a descubrimientos e innovaciones extraordinarias, pero cuando la personalidad está más fijada, también les crea problemas contraproducentes. Esto se debe a que, sin darse cuenta, su concentración los distrae de sus problemas prácticos más urgentes, sean cuales fueren las causas de su ansiedad. Los 5 de la franja media tienden a no encarar esos problemas, en lugar de hacerles frente, buscan otra cosa que los haga sentir más competentes. Lo irónico es que al margen del grado de especialización que adquieran en su campo, no resuelven así su inseguridad más básica respecto a su funcionamiento en el mundo. Así pues, pasan gran parte de su tiempo coleccionando y desarrollando ideas y habilidades porque creen que así se sentirán más seguros de sí mismos y preparados. Es como si quisieran retener todo lo que han aprendido para llevarlo siempre en la cabeza. Por lo tanto, el reto para los 5 es comprender que pueden dedicarse a cualquier interrogante o problema que les encienda la imaginación y a la vez mantener relacionados, cuidar bien de sí mismos y hacer todo lo que define una vida sana. La pauta infantil. Los 5 suelen decir que cuando eran niños no se sentían seguros en sus familias, temían ser abrumados por sus padres y por eso comenzaron a buscar algo que les permitiera sentirse seguros y confiados. Primero se apartaron de su familia, se retiraron a su espacio privado, mental, física y emocionalmente. Después desviaron la atención de sus necesidades personales y emocionales para centrarse en algo, en un objetivo. Los niños 5 pasan mucho tiempo solos, son niños callados que no suelen jugar con los demás, prefieren ocupar la mente y la imaginación leyendo, practicando con un instrumento musical, jugando con un ordenador, coleccionando insectos o plantas, o entreteniéndose con juegos de tablero o con experimentos químicos. Si bien la imaginación del tipo 5 puede ser un manantial de creatividad y autoestima, vivir exclusivamente allí le refuerza la ansiedad respecto a sí mismo y al mundo. Los niños 5 no se limitan tan solo a ver el mundo que los rodea con sorprendente claridad, también desarrollan ideas respecto a él en sus mentes, facultad que, para bien o para mal, tendrá profundas repercusiones después. Así los 5 no esperan nada de los demás, tan solo que los dejen en paz para dedicarse a sus intereses, sin que les molesten exigencias ni necesidades de nadie, y mucho menos necesidades emocionales. La no intromisión también les da tiempo para desarrollar algo para aportar cuando por fin se sienten preparados para conectar con los demás. Por ejemplo, un 5 podría aprender a tocar el piano ante todo porque le gusta y le permite estar un tiempo solo. También refuerza su autoestima y le da un hueco en la familia. La música es un puente de unión en potencia, pero también una manera de desaparecer. En lugar de hablar con una persona, puede tocar el piano para ella. Desde el punto de vista psicológico, los 5 están estancados en la fase infantil de separación, el periodo comprendido entre los dos
y los 3 años y medio, cuando aprenden a actuar independientemente de sus madres por los motivos que sean. Los niños 5 creían que la única manera de ser independientes era obligarse a no desear cariño ni contacto emocional con sus madres. Aprender a desconectarse del cariño, incluso a no desearlo, se convierte en una forma de defenderse de más heridas y frustraciones. Esto adquiere mucha importancia para los 5 adultos y explica su renuencia a involucrarse más emocionalmente con otras personas. Los subtipos alas. Los 5 con ala 4, el iconoclasta. Ejemplo: David Lynch, Stephen King, Glenn Cole, Georgia O'Keeffe, Joyce Carol Oates, Sinead O'Connor, Merce Cunningham, Lily Tomlin, Tim Burton, Kurt Cobain, Vincent Van Gogh. Sano. En este subtipo se combina la curiosidad y la facultad perceptiva con el deseo de expresar una visión personal única. Estas personas son más emotivas, introspectivas y creativas que las 5 con ala 6. Buscan un espacio que no haya sido explorado por otros, algo que pueda ser verdaderamente propio. Sin orientación científica suelen ser solitarios, creativos, que combinan la pasión con la objetividad. Son caprichosos e ingeniosos. Sus trabajos de bricolaje pueden llevar a sorprendentes innovaciones. Con frecuencia atraídos por las artes, usan más la imaginación que las partes analíticas y sistemáticas de su mente. En el término medio, aunque en primer lugar se identifican con su mente, las personas tipo 5 se ven ante fuertes sentimientos que podrían crearles dificultades para continuar sus tareas y para trabajar con otros. Son más independientes que las del otro subtipo y se resisten a que les impongan estructuras. Sus intereses se dirigen hacia lo surreal y fantástico, que no a lo racional ni a lo romántico. Es fácil que puedan ser absortas en sus paisajes cerebrales, suelen costarles mantener los pies en la tierra y son poco prácticas en consecuencia de sus intereses. Es posible que se sientan atraídas por temas misteriosos o prohibidos o por lo perturbador o grotesco. El 5 con ala 6, el solucionador de problemas. Ejemplos: Stephen Hawking, Bill Gates, Doris Lessing, Bobby Fischer, Laurie Anderson, Brian Eno, Jane Goodall, Isaac Asimov, Amelia Earhart, Charles Darwin. Cuando es sano, la observación combinada con la organización y el detalle da a las personas de este subtipo la capacidad de sacar conclusiones importantes de hechos varios y hacer predicciones basadas en esas conclusiones. Buscan un espacio que les dé seguridad y que encaje en un contexto más amplio. Suelen atraerles los temas técnicos, la ingeniería, la ciencia y la filosofía, así como los trabajos de invención y bricolaje. Saben ser cooperadores, disciplinados y perseverantes, y les interesan más los asuntos prácticos que a las personas del otro subtipo. Suelen combinar el talento para la innovación con conocimientos empresariales, a veces con resultados muy lucrativos. Cuando están en la franja media, siendo tal vez el más puramente intelectual de todos los subtipos, a estas personas les interesan las teorías, la tecnología y recoger datos y detalles. Analistas y evaluadores del entorno disfrutan diseccionando los componentes de un problema para descubrir cómo resolverlo. En extremo moderadas y reservadas en sus sentimientos, dirigen más la atención a las cosas que a las personas, aunque se identifican mucho con las personas importantes de su vida. No particularmente introspectivas, prefieren observar y entender el mundo que las rodea. Tal vez les gusta más discutir que a los que pertenecen al otro subtipo y defienden más sus puntos de vista. Tienden a ser agresivas y a oponerse activamente a las personas que no están de acuerdo con ellas. Las variantes instintivas, el instinto de conservación en el 5, aislamiento y valla de protección. En la franja media, los 5 autoconservadores intentan lograr independencia y separación reduciendo sus necesidades. Muy conscientes de su gasto de energía, consideran qué actividades y búsquedas van a emprender y si tienen recursos interiores suficientes para llevarlos a cabo. Si no abandonan esa actividad, también conservan sus energías y recursos para no necesitar demasiado a los demás y tratan de tomar lo menos posible del entorno. Por lo tanto, es probable que sean muy reservados,
protectores de su hogar y de su lugar de trabajo. Los 5 autoconservadores son los verdaderos solitarios del eneagrama, les encanta la soledad y por lo general evitan el contacto social. Fácilmente se sienten abrumados por la gente, sobre todo en reuniones de grupo, aunque puedan ser amigables y conversadores, son lentos para entablar amistad y las actividades sociales suelen ser agotadoras. Después necesitan estar un tiempo en espacio hogareño para recargar las baterías. Es posible que les ofenda muchísimo que les impongan expectativas. Suelen encontrar formas de reducir al mínimo sus necesidades para poder vivir con menos dinero, evitar así que esto les obstaculice su independencia y la soledad. En la franja insana, los 5 autoconservadores podrían convertirse en ermitaños, excéntricos, capaces de hacer cualquier cosa por evitar el contacto social. El aislamiento los conduce a un modo de pensar distorsionado y a ideas delusorias. Podrían tener tendencias paranoides, sobre todo si tienden al 6. El 5, social. El instinto social en el 5. El especialista en la franja media, los 5 sociales se relacionan y encuentran un hueco social gracias a su conocimiento y su pericia. Les encanta considerarse maestros de sabiduría y desean hacerse indispensables mediante su campo particular de maestría. Son los más intelectuales de este tipo y suelen atraerles los estudios académicos, la ciencia y formas de chamanismo. Los menos sanos se tornan incapaces de hablar de temas que no estén relacionados con su especialidad. Emplean la información que han reunido a modo de fichas en el tablero de negociaciones como forma para ejercer poder. Podrían tener ambiciones sociales en el sentido de desear formar parte de la élite intelectual o artística. En la franja insana, los 5 sociales tienden a expresar opiniones exageradas y provocativas, suelen ser anárquicos y antisociales, se mofan de la raza humana considerándola nada más que una manada de estúpidos. Es posible que desarrollen extrañas teorías sobre la realidad y la sociedad, pero a diferencia de los 5 autoconservadores, están resueltos a exponerlas a los demás. El instinto sexual en el 5. Este es mi mundo. En la franja media, la indiferencia y la evasión características de los 5 chocan con el deseo de intensa conexión propio de la variante sexual. A los 5 sexuales les gusta revelar información secreta a sus íntimos, pero siempre experimentan cierto grado de tensión entre el deseo de seguir a las personas que los atraen y sus dudas respecto a sus habilidades sociales. Así pues, se sienten impulsados a relacionarse intensamente, aunque muchas veces con angustia, y tienen la tendencia de retirarse en cualquier momento, casi sin aviso. Son más afables y conversadores que las otras 2 variantes instintivas del tipo 5, pero suelen sorprender y consternar a los demás cuando de pronto se retiran y desaparecen durante largos periodos. La combinación del instinto sexual con el intelecto produce una potente imaginación. Los presentan a posibles instintos. Buscan a la pareja ideal, la pareja para toda la vida, que no se enfríe a causa de la rareza. Su fuerte sexualidad les da el ímpetu para arriesgarse a conectar emocionalmente y también les proporciona un descanso de su constante actividad mental. Se convierte en una forma de enlazar con la realidad. En la franja insana, la nostalgia del amor perdido y los sentimientos de rechazo podrían conducir a los 5 sexuales a comportamientos autodestructivos. Suelen interesarse por estilos de vida peligrosos y sentirse atraídos a las capas más bajas de la sociedad. Las dificultades para crecer de los 5. Cuando están sanos, en el nivel 1, participador y visionario en el nivel 2, observador perceptivo. En el nivel 3, centrado, innovador. Cuando están en grado medio, el nivel 5, desligado, obsesionado. Nivel 6, extremado, provocativo. Nivel 7, nihilista, excéntrico. Cuando están en el nivel insano, nivel 8, terror, delirio. Nivel 9, búsqueda del olvido, aniquilación. La llamada a despertar para el tipo 5, retirada a la mente. Siempre que se sienten abrumados por personas o circunstancias al instante y por reflejos, los 5 se desconectan de sus sentidos
y emociones sí se retiran a sus mentes. En realidad, así tratan de encontrar un ángulo seguro desde el cual evaluar con más objetividad su situación. Cuando entran así en sus cabezas, se desconectan directamente de sus experiencias y se dedican más a sus comentarios mentales sobre la experiencia. Convierten las experiencias en conceptos y tratan de encajarlos en su anterior visión de la realidad. Reconexión con el mundo. Pasea la mirada por la habitación en que estás y en tu diario de trabajo interior haz una lista de todas las cosas que no te habías fijado hasta el momento. Cuántas cosas, cuántos colores, irregularidades. Puedes practicar este ejercicio siempre que estés en un lugar que no conocías. El papel social. El experto, a medida que aumenta su inseguridad, le resulta cada vez más difícil relacionarse con los demás si no es a través del papel de expertos. Sin embargo, saber mucho de ajedrez no es suficiente si otras personas de su círculo adquieren ese mismo conocimiento. Los 5 de la franja media sienten la necesidad de superar a todos en la comprensión del juego, o si no, encontrar otro juego, tal vez alguno misterioso al que jugaban los incas o algún ordenador terriblemente complicado. Mientras dedicas más tiempo a sus actividades, tienen conciencia también de que hay muchos aspectos de la vida que no dominan. Ser un brillante físico o un magistral escritor de novelas, de terror, no compensa no saber cocinar o conducir un coche o no lograr tener una buena relación. Las actividades físicas y los deportes son motivo de vergüenza para ellos, son recordatorios de que hay cosas que son incapaces de dominar. También podrían descartar las actividades sociales y otros aspectos de las relaciones. Una chica 5 podría salir con un chico, pero si la experiencia la hace sufrir de alguna manera, es posible que necesite años para decidirse a correr otro riesgo. Avaricia y sensación de pequeñez. La pasión de los 5 es la avaricia, determinada distorsión emocional que es consecuencia de sentirse pequeños e incapaces de defenderse del mundo. El miedo los impulsa a refugiarse en sí mismos y a la avaricia y los impulsa a acaparar los recursos que tienen a su disposición, por mínimos que sean. Se sienten como si no tuvieran mucho en sí mismos para moverse o actuar y como si las necesidades de los demás rieran a agotarlos fácilmente. En realidad los 5 están entre los menos materialistas de los tipos y son felices con muy pocas comodidades. Sin embargo, son ávaros con su tiempo, con su energía, con sus recursos. Suelen sentirse abrumados por las expectativas de los demás. Además, dado que fácilmente se sienten avasallados, aprenden a protegerse apartándose emocionalmente de las personas. Incapacidad de llevar a cabo modalidad de preparación. Los 5 de la franja media suelen quedarse atrapados en lo que llamamos modalidad de preparación. Reúnen y acumulan información o practican indefinidamente sin sentirse jamás preparados del todo para pasar a la acción. El perfeccionamiento y el análisis los empantanan tanto que no ven el bosque por culpa de los árboles. Estas personas no son necesariamente conscientes de la ansiedad subyacente. Lo más frecuente es que crean que no han concluido su proyecto y necesitan más espacio y tiempo para perfeccionarlo. Separación y retiro. Los 5 son los más independientes e idiosincrásicos de los tipos de personalidad. Son los que podríamos llamar con más propiedad solitarios e incluso inadaptados. Esto no significa que siempre deseen estar solos, ni que no sean excelente compañía cuando están con otros. Cuando encuentran a alguien cuya inteligencia e interés respetan, son conversadores y sociables porque les gusta compartir sus ideas y descubrimientos con alguien que valore lo que dicen. A diferencia de los 4, que aunque se sienten extraños ansían ser aceptados, los 5 no se angustian conscientemente por no conectar con la gente. Están resignados a ello y centran la atención en otra cosa, pensando que el aislamiento es inevitable. La vida es así. Reprimen muchísimo sus necesidades y deseos emocionales. Igual que los 9, los 5 tienden dificultad para conservar su sentido de identidad y hacer valer sus necesidades cuando están relacionados con otros. En realidad, podrían tener un inmenso depósito de sentimientos, pero enterrados bien al fondo,
y deliberadamente sin explorar. Las raíces del aislamiento. Reducir las necesidades, convertirse en mente sin cuerpo. Los tipos de la tríada del pensamiento intentan compensar la pérdida de su orientación interior inventándose estrategias. La estrategia de los 5 es ir por la vida sin pedir mucho de ella, esperando que a cambio los demás no impidan mucho de ellos. Intentan mantener su independencia, reduciendo al mínimo sus necesidades. Sus comodidades personales podrían rayar en lo primitivo. Permanecer conectado. Los 5 necesitan entrar en sus cuerpos, actividades como el yoga, las artes marciales, el ejercicio, correr, hacer deporte o simplemente una buena caminata vigorosa les iría muy bien para reconectar con su presencia física y emocional. Eligen una actividad que puedas hacer regularmente. Los 5 de la franja media se vuelven distraídos y se van apartando paulatinamente no solo de las personas sino también de sus cuerpos. Se ponen muy tensos y comienzan a hacer caso omiso de sus necesidades físicas y emocionales. En esta fase los 5 son también muy reservados respecto a sus actividades. Podrían parecer amigables y conversadores con amigos o seres queridos mientras al mismo tiempo se guardan para sí aspectos enteros de su vida de los cuales sus íntimos no saben absolutamente nada. Perderse en la especulación y en realidades alternativas. Tras crearse un mundo interior en el que buscan refugio de las inseguridades de la vida exterior, los 5 de la franja media tienden a obsesionarse con él. Especulan sobre diversas ideas posibles, las enriquecen con detalles complejos, mundos fantásticos o desarrollan teorías inteligentes y convincentes, porque su pensamiento se dirige más a mantener a la raya sus problemas prácticos y emocionales que a explorar o crear realmente. En la medida que han sido heridos en su capacidad para sentirse fuertes y competentes, necesitan pasar tiempo ocupados en fantasías de poder y dominio. Ansiedades inconscientes y pensamientos aterradores. Por extraño que parezca, los 5 piensan muchísimo en las cosas que encuentran más aterradoras. Incluso harían carrera si estudiaran o crearan obras de arte con cosas que los aterraran. Equilibrar los mundos interior-exterior. Tratan de dominar el miedo, centrando los pensamientos en lo que les asusta, no en los sentimientos que esto les inspira, pero no pueden evitar del todo el efecto emocional de esas ideas, con la consecuencia de que tanto consciente como inconscientemente se llenan la mente de imágenes perturbadoras. Con el tiempo estos sentimientos excindidos podrían volver a atormentarlos en sueños y fantasías y de otros modos inesperados. Esto les resulta particularmente penoso a los 5 de la franja media porque creen que sus pensamientos son el único aspecto de la realidad del que se pueden fiar del todo. Tendencia a discutir, nihilismo y extremismo. Todos los tipos tienen formas de agresividad. Dado que para los 5 sus ideas son prácticamente la única fuente de seguridad que tienen, las proponen y defienden con pasión, incluso en el caso de que ellos mismos no crean en la posición que defienden. Los 5 de las franjas medias inferiores son antagónicos hacia cualquier persona o cosa que se oponga o amenace su mundo interior y su visión personal. Si son incapaces de encontrar un espacio propio, podrían caer rápidamente en una escéptica apatía, perdiendo la fe en sí mismos y en la condición humana. Reacción al estrés. El 5 va al 7. Los 5 intentan manejar el estrés estrechando cada vez más su centro de atención y retirándose al refugio de sus pensamientos. Cuando este método no logra calmarles la ansiedad, podrían ir al 7 y reaccionar contra el aislamiento lanzándose impulsivamente a realizaciones de actividades. Se tornan inquietos y agitados, la mente se les acelera y se sienten impulsados a distraerse de sus crecientes temores. Además, las ansias de encontrar un espacio propio podrían desorganizarlos en sus afanes. Igual que los 7 de la franja media, pasan de una actividad a otra, de una idea a otra, pero no son capaces de encontrar o conectar con nada que los satisfaga. Después de conectarse de su necesidad, sobre todo las sensoriales y afectivas, los 5 que pasan al 7 expresan buscando estímulos y experiencias sin discriminación. Por lo general, estas distracciones tienen poco que ver con sus proyectos profesionales. Podrían dedicarse a ver películas, a darse a trancones de bebida o drogas o a hacer expectativas escapes sexuales.
podrían amenazar a frecuentar a escondidas bares, clubes de diversión, otros lugares más extraños e insólitos que sorprenderían a los que creen conocerlos si los descubrieran. Cuando el estrés es extremo, se defienden de sus ansiedades poniéndose agresivos e insensibles en su búsqueda de lo que creen que desean en esos momentos, como los 7 menos sanos. Tal vez busquen solaz en el consumo abusivo de sustancias de diferentes tipos. La bandera roja, el 5 en dificultades. Si la persona tipo 5 ha sufrido una crisis grave sin contar con buen apoyo y recursos de comprensión, o si en su infancia sufrió malos tratos constantes, podría atravesar el punto de choque y entrar en los aspectos insanos de su tipo. Es posible que esto lo conduzca al horrible reconocimiento de que los proyectos que ha estado trabajando y el estilo de vida que se ha creado en realidad le impiden encontrar un verdadero espacio propio. Si logra reconocer la verdad de estos temores, podría comenzar a cambiar su vida y avanzar hacia la salud y la liberación. Pero también es posible que intente cortar toda conexión con los demás, que dé la espalda al mundo para aislarse más aún y evitar las intromisiones. Así seguiría su tren de pensamientos hasta una conclusión lógica, por lo general negar y autodestructiva. Claro que este retiro solo puede minarles las pocas hebras de seguridad que todavía les quedaban. Señales de alarma: mayor tendencia al aislamiento, descuido físico permanente, insomnio grave crónico, creciente excentricidad, rechazo a la ayuda, percepción deformada, hablar de suicidio. Patologías posibles: trastornos esquizoide, esquizotípico y de personalidad evasiva, crisis psicóticas, disociación, depresión y suicidio. Prácticas que contribuyen al desarrollo del 5. Ten presente que tu mente está más clara y es más potente cuando está callada. Usa el cuerpo. De todos los tipos, probablemente crees que eres el único que casi podrías funcionar sin cuerpo y te resulta fácil pasar muchas horas en el ordenador leyendo o escuchando música. Si bien estas actividades no tienen nada malo, tu equilibrio exige más ejercicio, más actividad física. Haz el esfuerzo de acercarte a otras personas, sobre todo cuando te sientas vulnerable y temeroso. Piensa detenidamente en los aspectos que debilitan más tu seguridad en ti mismo. Arriésgate a sentir tu pena o aflicción. Cuando estés más equilibrado y más presente en tu cuerpo, permite que te afecten tus impresiones de los demás y del mundo que te rodea. Deja entrar al mundo. Aprovechamiento y desarrollo de las fuerzas del 5. Entre las aportaciones de los 5 al mundo está una enorme percepción y una gran comprensión, además de su pericia en ciertas cosas. La comprensión permite a los 5 sanos abarcar muchos puntos de vista al mismo tiempo, entender el todo y sus partes. Son capaces de considerar muchas perspectivas diferentes sin aferrarse a ninguna y de determinar qué modo de afrontar un problema es más útil en cualquier conjunto de circunstancias. Son extraordinariamente observadores y perceptivos, son sensibles a su entorno, perciben los cambios o discrepancias sutiles que otros tienden a pasar por alto. Los 5 no pierden su curiosidad infantil, continúan haciendo preguntas. La capacidad de centrarse y la paciencia les da la capacidad para perseverar en sus proyectos hasta extraer toda la riqueza de ellos. Dada su curiosidad e imparcialidad, los 5 sanos son muy innovadores e inventivos. La capacidad para explorar y jugar con las ideas puede producir obras y descubrimientos originales. Les encanta comentar sus descubrimientos y suelen presentar sus observaciones de las contradicciones de la vida con un fantasioso sentido del humor. Siempre les divierte y horroriza el despliegue de rarezas de la vida, y esto lo comunican a los demás, cambiando ligeramente el cuadro para dejar al descubierto absurdos que antes eran invisibles. El camino de la integración. Cuando el 5 va al 8, los 5 se realizan y se mantienen sanos, aprendiendo a recuperar y ocupar su presencia física y su energía instintiva al modo de los 8 sanos. Esto se debe a que la seguridad en uno mismo, la sensación de estar completo, de ser fuerte y capaz, nace de la energía instintiva del cuerpo, no de estructuras mentales. Así pues, los 5 en proceso de integración crecen saliendo de sus cabezas y entrando en contacto de una manera
más sentida con su vitalidad y su físico. Conectar más con la vida del cuerpo suele producirles una intensa ansiedad. Cree que perderán su única defensa, el refugio de la mente. A medida que aprenden a permanecer con sus energías instintivas, comienzan a participar más plenamente en sus mundos y a aplicar sus conocimientos y habilidades a problemas prácticos inmediatos. Sin embargo, no se benefician mucho tratando de imitar las cualidades de los 8 de la franja media, centrar la atención en protegerse, desconectarse de la vulnerabilidad e interpretar las relaciones como enfrentamientos los ayudará muy poco a superar sus reservas y la sensación de aislamiento social. Transformar la personalidad en esencia. En la trastienda de nuestro cerebro, por así decirlo, hay una llamarada o una explosión de asombro ante nuestra existencia. La finalidad de la vida artística y espiritual es ahondar en busca de este sol naciente de admiración. G.K. Chesterton. Cuando estamos verdaderamente presentes ante la vida, cuando estamos relajados y dentro de nuestros cuerpos, comenzamos a experimentar un conocimiento, una orientación interior. La equivocación que cometen los 5 es identificarse con sus experiencias, sino con las observaciones que hacen de ellas. Son el tipo de personas que intentan aprender a bailar observando desde fuera de la pista cómo se baila. Es posible que al final aprendan, pero cuando lo tengan por la mano, el baile ya habrá acabado. Este mismo dilema lo enfrentan toda su vida, tratan de entender cómo vivir la vida sin vivirla en realidad, pero cuando están presentes y conectadas son capaces de saber exactamente qué necesitan saber y cuándo. Además, su percepción es adquirida a una nueva inmediatez y son capaces de comprender sus experiencias sin los habituales comentarios mentales. El surgir de la esencia. El deseo de conocimiento y maestría de los 5 es el intento de la personalidad de recrear una cualidad de la esencia que podríamos llamar claridad o conocimiento interior. Con la claridad viene la cualidad esencial de la objetividad, que no es represión ni separación emocional, sino la no identificación con determinados puntos de vista. Los 5 entienden que cualquier postura o idea solo es útil en un conjunto limitado de circunstancias, tal vez solamente en el conjunto único de circunstancias en las que surgió. Los 5 liberados recuerdan el espacio y la claridad de la mente divina, lo que los budistas llaman sunyata o el vacío brillante, la silenciosa e ininterrumpida vastedad de la que surge todo, incluidos el conocimiento y la creatividad. Anhelan volver a experimentar el vacío porque en otro tiempo fue su hogar, como fue, según la perspectiva budista, el origen de todos Iri, todo lo que existe en el mundo. Pero es preciso entender bien ese anhelo por volver al vacío, porque no es el vacío del olvido, sino el vacío de un vaso de agua pura o el de un cielo azul perfecto. Todo lo demás es posible gracias a su vacío. En ese estado, liberados de la creencia de que están separados de todos y de todo, experimentan directamente su conexión con todo lo que les rodea. Además, esto no significa que el vacío y la objetividad eliminen sus sentimientos. Por el contrario, pueden conmoverse profundamente por una puesta de sol o al sentir la brisa o ante la belleza de un rostro humano. Son libres para sentir y experimentar todo, a la vez que reconocen que todo lo que contemplan es temporal, un regalo pasajero del universo de abundancia infinita. Al ver con más profundidad la verdad de la condición humana, sienten una inmensa compasión por los sufrimientos de los demás y están dispuestos a compartir con otros no solo la riqueza de sus mentes, sino también las profundidades de sus corazones. Suma los puntos de las 15 afirmaciones para el tipo 1. Tu resultado estará entre 15 y 75 puntos. Las siguientes orientaciones podrían servirte para descubrir o confirmar tu tipo de personalidad. 15. Probablemente no eres un tipo reservado ni 4, ni 5, ni 9. 15 al 30, probablemente no eres tipo 5. 30 al 45, es muy probable que tengas problemas o rasgos tipo 5 o un progenitor tipo 5. Del 45 al 60, es muy probable que tengas un componente 5. Del 60 al 75, es muy probable que seas tipo 5, pero podría ser otro tipo si este lo encuentras demasiado limitado.